Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés conectado. Bienvenido a un episodio más del Big Apple Podcast del CBA Santa Cruz. Y este episodio está enmarcado en un aniversario muy importante. 40 años que cumple una institución con la que compartimos muchísimos criterios, valores y principios. La UPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Y en el marco de ese aniversario, tengo dos invitados de lujo acompañándome el día de hoy en el podcast. El primero es Sergio Daga, vicerrector de la universidad, y un invitado especial también, llegado desde el Tecnológico de Monterrey. Él es Néstor Damián Ortega, que es un diseñador muy destacado, con el que vamos a conversar de proyectos maravillosos que nos trae la UPSA en este aniversario. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Ceci, por la invitación. Nosotros contentísimos de estar acá y también felicidades al CBA en su aniversario. Muchas gracias. Es impresionante todo lo que se ha logrado y tenés razón, somos instituciones representativas de Bolivia y sobre todo de Santa Cruz. Estamos muy contentos de estar acá. No, gracias. Bienvenido, Néstor. Gracias, ¿No es Ceci. primera vez en Santa Cruz? No es primera vez, es la segunda vez en Santa Cruz y también muy entusiasmado de ver el CBA creciendo cada vez más. Ya habías venido. Ya había venido, había tenido la oportunidad unos años atrás, pero cada regreso, o al menos esta vez, están haciendo cosas maravillosas, así que felicidades. No, muchísimas gracias. ¿Cómo está la UPSA? ¿Cómo anda festejando sus 40 Muy años? bien. La verdad que muy contentos. La verdad que la universidad ha tenido un recorrido impresionante. Yo simplemente soy uno de los beneficiarios de tanto trabajo de tantas personas durante tantos años. El rol circunstancial que me tiene ahora como vicerrector yo creo hay que agradecerlo porque es un trabajo que he recibido los frutos. Correcto. De un trabajo de gente que le puso el empeño a esta universidad hace 40 años, la visión que tuvo la CAINCO de crear la UPSA hace 40 años en un contexto extremadamente difícil y muy desafiante para el país y para Santa Cruz, y verla ahora, la universidad tan sólida institucionalmente, es para nosotros una alegría tremenda. Así que estamos muy contentos celebrando. Me preguntabas cómo estamos celebrando. Bueno, por lo alto, la verdad que contentísimos. Hemos cerrado el primer quinquenio de nuestro plan estratégico Horizonte UPSA 2034. ¿Vos creéis que ya en el 2034 vamos a cumplir 50 años? Y este 2024 hemos cerrado nuestro primer quinquenio de este plan estratégico que iniciamos en el 19 de cara a 15 años. Y estamos muy contentos porque se han cumplido muchas de las acciones que teníamos previstos. Algunas tenemos que reformularlas hacia adelante y eso creo que es súper positivo. En toda institución es bueno que existan planificaciones estratégicas que se cumplen de manera eficiente, algunas parciales y algunas que hay que reformularlas. Y creo que ese aprendizaje continuo en la universidad está, así que estamos muy contentos, Ceci. Gracias. No, y me interesa mucho el punto que mencionas, si bien cuando hablas sobre la idea o el objetivo principal que tenía la CAINCO y el escenario que vivía en ese momento, estamos viviendo un escenario complicado también. Sí. ¿Qué perspectivas ves en la UPSA en los próximos 10 años? ¿Cómo nos ves? ¿Sabés qué? Yo creo que la educación es el espacio, es el refugio que nos da la sociedad para mirar con optimismo. Yo la veo, la educación en su generalidad, sí, sea superior, correcto, sea educación media, sea educación complementaria como hace el CBA. La educación es el espacio del optimismo. Entonces, creo que sería un error, y peor aquí en este contexto tan bonito, hablar de temas negativos que ya los conocemos. Sí. Estamos completamente de acuerdo que ya los conocemos. Pero gracias por tu pregunta porque me da la oportunidad de decir, ¿sabes que la educación es optimista? Correcto. El espacio geográfico en el que está la universidad y es del que está el CBA, y seguramente te pasa, llegás y tenés un nuevo ambiente. Aquí se respira juventud, se respira deseo de superación. Seguramente te encontrás con muchos chicos, Ceci, ya di mi TOEFL, Ceci, sí, estoy caminando hacia mi postulación número 30, pero ya lo voy a lograr, o sea, y nos pasa a nosotros en la universidad. Profe, yo también doy clases, de esto también damos clases, esa importancia de relacionamiento con el docente, con el estudiante y el docente creo que es buenísima. Y siempre tenemos esa expectativa de superación de los estudiantes. Porque ellos tienen entre 18 y 23, 24 años y ven el mundo de manera un poco distinta. Y ese distinto es ver con optimismo. Así que coincido plenamente con vos, es un momento de desafíos
y creo que estamos las dos instituciones en un momento de darle optimismo a Santa Cruz y a Bolivia, ¿no? Creo que es parte de... Vamos a ver si compartís ese pensamiento también, Néstor. Pero también en las crisis hay que ver oportunidades. Y ese es un mensaje que siempre quiero resaltar en estos últimos episodios, donde si bien estamos viviendo, como vos decís, algo negativo, no hay que darle ese contexto. Es una oportunidad. Hay mucha gente que ve a hoy por hoy en la oportunidad de crecimiento, como vos decís, una nueva carrera, una nueva maestría, que me dé un poco más de valor académico y curricular para poder optar por mejores opciones y mejores condiciones. Sí, ¿Funciona así? Y tiene mucha razón Sergio, y tienes también mucha razón tú, que la educación tiene el principio de la transformación del otro. Y la transformación del otro también está basada en las temáticas y los contextos que le acontecen y cómo lo supera y cómo eso va generando sociedades más equitativas, más justas, más dinámicas a través de la educación. Entonces somos privilegiados de estar en entornos en donde compartimos la idea de ir para adelante con todas las problemáticas en nuestros países, en nuestras sociedades, que pasan en todos lados del mundo, pero que estamos con la satisfacción, pero también casi obligados a estimular al otro a que se vaya transformando, y son lo que creo que nuestras instituciones comparten, y Mucho. por eso estos espacios de diálogo, reflexión hacia un futuro brillante, porque es lo que nos hace pararnos todos los días y entrar al aula, y es lo que nos hace generar planes, y es lo que nos hace generar programas, que podamos tener educación de calidad, pero una educación con un sentido de transformación, de valores. Así que encantados Y de sabés que estarlo Ceci, haciendo. sobre ese punto que decía Néstor, yo creo que independientemente de las ideologías políticas, nadie puede estar en desacuerdo de que la educación es el ecualizador más importante Totalmente. para las sociedades. Eso yo creo que nadie lo duda, y creo que las labores que hacen instituciones como las nuestras aporta eso. Correcto. El otro día conversaba yo con un amigo que no lo sabía, y yo ahí me di cuenta, creo que tenemos que comunicarlo mejor. El 60% de nuestro alumnado en la universidad tiene algún tipo de beca. Wow. 60%. O sea, 6 de cada 10 estudiantes en la UPSA ¿Tiene algún tipo de tienen beca? algún tipo de beca en la universidad. Y eso es potente porque Basta. la universidad está atrayendo un talento Claro. tan importante que ese talento luego será el que da optimismo y positivismo a esta región y a este país. Entonces estamos formando el talento Correcto. que va a liderar Santa Cruz y Bolivia. No, y como dicen, ¿no? La educación es el arma más poderosa que existe en el mundo para cambiar Para cambiarlo. países, para cambiar sistemas, para cambiar todo. Sí, me recordó una frase muy poética que dice, la poesía es un arma cargada de futuro. A mí me gustaría decir, Imagínate. la educación es un arma cargada de futuro, ¿no? Sí. Entonces, bien, interesante. Ahora enfoquémonos hacia las iniciativas que está desarrollando la UPSA Bien. y el por qué Néstor está acompañándonos el día de hoy en el capítulo. Bien, bueno, como mencioné anteriormente, nosotros como universidad, la universidad siempre ha trabajado y sea también en planificaciones estratégicas. Correcto. Y creo que una institución seria, sólida, trabaja siempre con planes, los va ejecutando y los va evaluando. Es así que en el año 18 la universidad se planteó mirar no solamente una planificación de 5 años, sino de 15 años. Wow, qué Nos- desafiante. Desafío, sí, porque implicaba que teníamos que reorganizarnos de manera interna para mirar a un objetivo de mediano plazo. Y eso en una organización es importante. Claro. Y así fue que nos hermanamos con la universidad privada número 1 de España, la Universidad de Navarra, que se encuentra en el norte de España. Y esa hermandad nos generó un proceso de acompañamiento. A diferencia de un proceso de consultoría o de un proceso empaquetado donde, mira, te doy mi paquete y me largo, este fue un proceso de acompañamiento. Y ese acompañamiento sigue hasta el día de hoy. Y durante el año 18 trabajamos de manera permanente para diagnosticar dónde estamos, para saber dónde queremos ir. Así fue que el 19 se lanza el planificación estratégica, o el llamado ahora Plan Horizonte UPSA 2034, donde mirábamos hacia la universidad en los 50 años de aniversario. Uno de los ejes fundamentales es la docencia.
Correcto. Ustedes lo saben Lo mejor que yo. compartimos. Soy graduado CBA con mucho orgullo. Gracias a eso me pude ir de intercambio a Estados Unidos, entonces lo digo con mucho orgullo. Estás haciendo un comercial. Exacto. Gratuito. Pero lo tienes que hacer a la cámara entonces. Vengan, No vengan, falta el Mirando. CBA. vengan al CBA. Estudia. Exacto, muy Estudia bien. el CBA. Gradúate del CBA. Bueno, y lo que se logró fue en el aula, el docente y el estudiante, esas sinergias hacen la magia. O sea, por más de que tengamos excelente infraestructura, que la tenemos, por más que tengamos los mejores libros en la biblioteca, que los Correcto. podemos tener, lo que pasa en el aula, La una vez magia que del se aula. cierra esa puerta, Totalmente. estudiante y docente, esa sinergia, esa simbiosis es la más importante en cualquier tipo de institución educativa. Correcto. Entonces, claro, si solo nos mirábamos al estudiante, que lo estamos haciendo a través de un programa que se llama alumnicentrismo, ¿cómo nosotros podemos mirar al docente? Entonces, al docente necesita capacitarse, ayudarle, acompañarle, organizarlo, sistematizarlo. Y fue ahí que uno de los grandes planes del Plan Horizonte 2034 es el eje de la docencia. Circunstancialmente y providencialmente, por qué no decirlo, en esos momentos estaba Néstor Ortega, a quien tenemos con nosotros acá, de profesor visitante en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y habíamos entablado una buena relación con él. Yo ya había llegado recientemente como vicerrector a la universidad y le comenté de este plan. Y ahí él me dice, mira, yo he venido trabajando mucho en el TEC de Monterrey en temas de innovación educativa. Me parece importante que este plan tenga como uno de sus programas la innovación educativa. Perfecto. Entonces ahí empezamos a trabajar actividades. No si bien como un plan en sí mismo, sino actividades de innovación educativa. Ok. Hackatones de educación educativa, laboratorio de innovación, foros de innovación y webinars sobre Más innovación interacción educativa. estudiante, Interacción. Profesor. Pero el año 2021, septiembre de 2021, ya Néstor había regresado a México. Fui a visitar la sede de Guadalajara del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, Néstor, ¿tiene cuántas sedes? 23. 23 en todo campus. México. Es una locura. ¿Cuántos estudiantes tienen? Andará en 90,000 estudiantes. Ya, es un monstruo, ¿ya? Sí. O sea, es un monstruo. Bien, entonces, Néstor se tira el viaje a Guadalajara para conversar conmigo. Bien. Pues, si bien habíamos mantenido la relación a distancia, pandemia por medio, se viene y empezamos a dialogar. Y él me dice, creo que para la UPSA necesitamos algo más sólido en términos de innovación educativa y la próxima vez que nos veamos te voy a presentar un plan ya verdaderamente de mediano plazo. Así como ustedes trabajan el plan de docente de mediano plazo, Correcto. necesitamos un plan de innovación educativa de mediano plazo. Buenísimo. Hicimos, en medio de todo esto, seguimos trabajando, hicimos algunos programas online y demás. Y para enero del 2023, la rectora de la universidad, Laura Müller, me conmina a que yo vaya en su representación a un congreso muy grande que hace el TEC de Monterrey, que se llama el Congreso de Innovación Educativa. Wow. En Monterrey, ya la sede principal. Ahí Néstor, que es un crack, me dice, necesito que trabajemos 2 tardes juntos. Y me encierra en un espacio, un tipo cowork como el que estamos acá, y me muestra un plan bien estructurado sobre lo que sería un plan de innovación educativa para la UPSA. Yo me voy con ese librito, inclusive me lo había impreso, me vengo con ese libro a Santa Cruz y ya en el avión empiezo a hacer las gestiones para que Néstor se venga dentro de un año con nosotros. En el avión de vuelta. De vuelta, en Qué febrero rápido. del 23 empezó a conversar para que ya él esté con nosotros en febrero del 24. Y es que es así como se pueden hacer las cosas y no nos salen. Sí, no sale. Un año para que venga. Y en febrero, el 27 de enero del 24, Néstor estaba aquí ya en Santa Cruz, con 5 años con nosotros, para sacar adelante el área de coordinación educativa UPSA, que quién mejor que él para explicarte de qué es. Qué increíble proyecto, ¿eh? Que fue muy interesante, Ceci y Sergio, también el proceso pandemia y pospandemia. Claro. Porque Esa brecha. es algo que rompe el sistema educativo en el mundo, Correcto. lo replantea. Y tal vez si hubiéramos hecho este proceso antes de pandemia No hubiera o sido post igual. pandemia, no hubiera sido igual. Sí. Correcto, Porque comparto. nos tocó en un punto, lo recordé ahora, Sergio, y te comparto, Ceci, a todo lo que nos escuchan. La UPS es una universidad siempre en busca de avance. Y eso desde el primer momento fue lo que me atrajo a la universidad. Para mí, una de las mejores del país, por no decir la mejor del país. Y en ese proceso de pandemia, ellos tuvieron
una adaptación increíble. Nosotros en TEC de Monterrey, por supuesto, teníamos años de experiencia en educación digital, en educación a distancia. Pero cuando Sergio, la rectora, los decanos me comentaban lo que estaban haciendo en semanas, fue ver una institución con una capacidad de adaptación y de flexibilidad realmente fantástica, superior. Y ahí fue cuando yo también puse un interés particular en decir, si tienen esa capacidad docente, esa capacidad de los alumnos, planes y programas estructurados de innovación educativa van a salir adelante. Entonces nos sirvió mucho el punto de inflexión de la pandemia para poder desarrollar un proyecto de innovación educativa que cualquier universidad medianamente seria, y por supuesto la UPSA que tiene estos planes, tiene que tener un área de investigación, que también ahora Sergio la puede comentar, y un área de innovación educativa que englobe a la comunidad. Entonces es algo de lo que estamos desarrollando y bueno, ahora lo seguimos charlando. Pero así ha sido un poco la historia brevemente. Genial. ¿Qué impacto planeas que tenga este proyecto en la universidad y en la comunidad universitaria? Eso es lo interesante, Ceci, que no lo planeo yo, lo estamos planeando todos. Genial. Nuestro eslogan es todo se construye entre todos. No puede haber innovación sin la innovación colectiva. Y creo que aquí, desviándome un poquito del tema, pero para dar una referencia, se habla mucho de la palabra innovación, lo charlaba con tus productores antes de entrar al podcast, se habla mucho de la palabra innovación y entonces se pierde el sentido de la innovación. Etimológicamente viene de hacer algo nuevo o hacer algo en el lugar. Y las instituciones se deben seriamente a reflexiones profundas. El aula está en crisis, claramente. Y las instituciones que no reflexionen qué es la innovación educativa, muy diferente a la educación empresarial o muy diferente a la educación, a la innovación de otros sectores, la innovación educativa tiene, por consiguiente, que replantearse mucho el papel de lo colectivo. Esto que llamamos la famosa inteligencia colectiva. Es decir, no hay un manual que te diga cómo llevar adelante el CBA. No lo hay. No. Lo hacen ustedes. No hay un manual que te diga cómo llevar adelante una innovación educativa en una de las mejores universidades de Bolivia o la mejor, en Santa Cruz, con los problemas de contexto. Hay que hacerla entre todos. Y para eso hemos convocado foros que le hemos llamado Diálogos por la Innovación, en donde comparten estudiantes, comparten docentes de todas las 5 facultades, de más de 12 o 14 carreras o más 19, que tenemos. 21 horas. 19, 21 carreras de todas las áreas del conocimiento y de todas las perspectivas. Y de ahí estamos sacando nuestra propia metodología de innovación educativa. Es decir, si bien estamos muy al pendiente de los modelos, sobre todo los modelos norteamericanos, los modelos europeos, pero estamos generando nuestro propio modelo, nuestro propio contexto, con nuestros propios valores, y eso está haciendo que no sea una planeación de un par de personas, sino sea una planeación colectiva, lo cual también cabe aclarar que lo hace más divertido, porque los diálogos y las reflexiones y los foros son fantásticos. Más divertido, pero más desafiante. Porque eso implica también que hay que tranquilizar expectativas. De todos, incluidas las mías. Claro. Porque claro, dice, bueno, ¿y cuándo? No, tranquilo, ya, esto tiene que generarse, solidificarse, institucionalizarse, sistematizarse. Porque qué fácil sería, y lo bien lo dice Néstor, yo me bajo, pongo ahorita en ChatGPT o en Gemini, innovación educativa para universidad en el contexto de un país vulnerable, con crisis, y me lo va a tirar. Y estoy seguro que me lo va a hacer, como lo trabajamos muchísimas horas en ese tema, pero no va a estar contextualizado en lo que los profesores UPSA, estudiantes UPSA, con sus realidades, con sus dificultades, los pueden asimilar. Y eso va a quedar mal. Y dentro de 5 años eso no va a quedar, se va a ir. Exacto. No va a quedar institucionalizado para siempre, ¿no? Y ahora la pregunta clave es, ¿cómo generamos esa sinergia o esa convergencia entre el docente y el estudiante? ¿Es necesario motivarlos de alguna manera o se está dando de manera natural en la universidad? Algo fantástico. Te comparto tal vez una incidencia. Nosotros tenemos un equipo de innovación. Nos reunimos una vez a la semana durante un par de horas, representantes de las facultades, estudiantes, en muchas ocasiones, a debatir estos temas semanalmente. Y ahí una de nuestras dudas era: ¿qué va a pasar? ¿Cómo los vamos a incorporar? ¿Qué van a pensar? ¿Se van a unir? Ellos nos dieron la respuesta: encantados. Si fuera por ellos, estarían cada semana trabajando, nos exigen más, nos motivan más. Y sobre todo el espíritu del estudiante UPSA es un espíritu muy particular también.
y formado, por supuesto, por los docentes. Entonces hemos creado una sinergia muy interesante. Y para serte sincero, sin resistencias. Al contrario, hay mucha disposición. Y es lo que da la innovación, porque la innovación se da en ambientes creativos, en ambientes distendidos, en ambientes reflexivos. Y es un espacio también que pocas organizaciones se lo pueden permitir. Justamente Dar eso te iba a decir. a sus alumnos, a sus estudiantes, a sus esquemas, espacios de creatividad y de propuesta. Porque generalmente muchas instituciones hay ese temor interno en va a haber exigencias y que desde rectoría y vicerrectoría con Sergio Daga haya la posibilidad de que nos expresemos y dialogar en pro de la mejora, no cualquier institución se lo está permitiendo. Y vemos que las instituciones que no lo hacen, cuando llega un proceso de innovación, como pasó con la pandemia, entran rápidamente en crisis. Correcto. Y instituciones que nos podemos permitir espacios dinámicos de reflexión y también de acción, somos instituciones que estamos tratando de estar a la vanguardia de los esquemas educativos y así que siempre está siendo un gusto participar. Si hubiéramos traído a todos los docentes que participan aquí, serían decenas de docentes y de alumnos. ¿Ves la importancia que, o sea, uno de los manuales de planificación estratégica lo sabe, ¿no? Siempre tenés que tener un espacio en tu agenda para dialogar, innovar, porque ese será el contexto en el cual salen las buenas ideas. Eso lo sabes de manual, correcto, pero ponelo por obra. La reunión con el docente, que sacar adelante no sé qué, oye, el trámite en no sé dónde, el viaje a tal, o sea, la agenda se te come, ¿no es cierto? Correcto. Bien, bueno, evidentemente con esta creación institucional de una coordinación de innovación educativa, me ha exigido, o sea, solo te contar un detalle, a mí como vicerrector, que todos los lunes y los martes, de 10:30 a 12, tengo que estar conversando con este personaje. De 10:30 a 12 tengo reunión con mi equipo de innovación educativa. Pero no es mi equipo, yo soy uno más, que también quiero que se entienda genial, eso. Claro. O sea, no es lo que más el vicerrector importante. entra, Claro. no, entra el docente Sergio Daga. No entra el No cargo. entra el cargo. Correcto. Y yo fui muy claro porque uno lo aprende en los manuales, pero ahora vi el espacio con la creación de esto, que lo puedo poner por obra. Entonces, la primera cosa que dijimos fue, yo no vengo aquí a que me escuchen, sino a ser uno más. Y evidentemente se siente eso en el ambiente. ¿Sí? Porque vos tenés un profesor de la Facultad de Ingeniería, un profesor de la Facultad de Humanidades, que debaten con el vicerrector, pero no es con el vicerrector, es con el docente Sergio Daga. Y yo no debato con el profesor, sino debato con un par que tiene las mismas dificultades que tengo yo en aula. Y eso nos genera a todos una sinergia tremenda. Y luego eso se lo transmitimos a los docentes en lo que decía Néstor, mesas de diálogo, Genial. foros de análisis, plenarias de análisis, donde todo se construye entre todos. Es difícil que nos demos todo este tiempo, pero lo estamos logrando. Qué valioso es, ¿no? Que se pueda generar esos espacios, más que todo, de libertad. Porque como tú lo dices, ¿no? Porque es libertad, porque el hecho de que entre una persona con el cargo como el tuyo, por ejemplo, un rector, en el caso, lo voy a poner, asentar a mi ejemplo, que yo genero un espacio como ese. Hay veces que hay jefes, hay gente, por ejemplo, de atención al cliente, una persona que no tiene la libertad o dice, no, el cargo es la persona, me va a ver mal si opino. Entonces, el hecho de que ustedes generen un espacio como ese, donde haya esa libertad de poder intercambiar ideas y que no sea contra el rector o el vicerrector, que sea como equipo, donde construyan ustedes mismos sus ideas, sus políticas, sus normas. Así es. Creo que esos espacios son los más fructíferos que hay, ¿no? Y se dan en un ambiente de libertad que estamos cerrando, que también es la educación. La dicotomía en el mundo es qué pretendemos. Exacto. Seres que tengan libertad, autonomía, que aprendan por ellos mismos y que eso lo transmitan en sus sociedades, o seres que sigan normas rígidas y el manual de hace 20 años que no está funcionando. Entonces es algo que también es muy del espíritu de la universidad, de la UPSA. Sí, eso es muy... Y también con todo el rigor, porque parece siempre, Sergio, que nos divertimos. Y hay que hablar en la entrevista que no es así. Que crean que no. Hay todo un rigor metodológico. Totalmente. Que nos lleva mucho tiempo, mucho análisis. Hemos definido nuestros propios ejes temáticos, nuestras propias propuestas, conclusiones. Estamos puliendo cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo.
qué tiempo tienen los docentes, qué esperan los alumnos, con qué tecnología pedagógica, con qué elementos o recursos didácticos, cómo vamos a generar una cultura de innovación, cómo es esta integración multidisciplinaria. Entonces, es una labor ardua, pero que una vez que se comparte colectivamente, la carga es menos pesada. Correcto. Y es más productiva. Entonces, es un proyecto muy, muy, muy interesante y que se suma al Horizonte 2034 de la UPSA, que es muy ambicioso. Lo hemos charlado muchas veces, pero venimos a soñar, si no nos paramos todas las mañanas. ¿No? Y es un proyecto, Cecilia, como proyecto de innovación en toda organización, es un proyecto que no tiene no es comercialmente digerible porque no es de corto plazo. Entonces, claro, al no ser de corto plazo, a la dirección ejecutiva le cuesta asimilarlo rápidamente. Porque, ¿y esto cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo a mi cliente principal? ¿Cómo luego saco un rédito? ¿No? Exacto, claro. Saco un rédito para mayores inscripciones. Tranquilo. Esto es de mediano plazo. Estamos creando cultura. Eso es lo más importante. Y la creación de la cultura permea lentamente. No se puede autoimponer top-down. Es bottom-up. Siempre. Correcto. Porque si bien necesitas que la dirección esté alineada a eso, y por eso tenemos una excelente rectora que ha ayudado y es la que comanda a que esto salga adelante, porque su liderazgo es el que nos impulsa a hacer Correcto. cosas. Y ella va a tener que convencer a tu board al directors. Board, exacto, al board. Esto, exacto. Que ¿Y todo sabes se qué alinee? hicimos? Con ella juntos, a lo primero que convencimos fue al board. Porque esto no hubiese salido adelante si este personaje Correcto. No se hubiese conectado 4, 5, 6, 7 reuniones de Zoom con el board, él desde Aguascalientes, en México. Para que entiendan el concepto. Para que entiendan el concepto. Y claro. Una tras otra las preguntas. Al inicio se creía que, una visión empresarial muy buena que tiene el board es, bueno, ¿cuánto me va a costar? Exacto. No, tranquilo, no es plata. Lo primero que piensan es número. Presupuesto. No, Ajá. Tranquilo. ¿Y esto es tecnología? ¿Y dónde está la sala de innovación? No, tranquilo. O sea, no estamos hablando de... Ya eso llegará. Primero es permear la cultura en el docente para luego generar los espacios físicos para esto, ¿no? Es que eso se llama, no es gasto, es una inversión. Sí, es una inversión, pero y lo más interesante con todas sus letras. Ese sí es que es porque tenemos un talento increíble en la universidad. No. Tenemos docentes muy bien formados, tenemos 5 facultades muy sólidas, tenemos 5 decanos que son líderes, tú lo sabes. Aquí Correcto. Tenemos a Víctor Hugo Limpias, que es un gran decano, es un gran personaje, todo lo que ha hecho por la ciudad y en general por la arquitectura. Así es cada uno de nuestros decanos. Y así es cada uno también de los docentes que participan. Tenemos la mayoría o el 70% de nuestros docentes son docentes también que están en la vida profesional. Entonces, ese ida y vuelta entre la vida profesional, entre la realidad y el aula, le da a la universidad un sistema muy valioso, en donde tenemos mucha práctica, mucha vinculación con el sector empresarial y también tenemos mucha reflexión académica, es decir, tenemos alumnos que tienen alto valor de formación y eso hace que entonces la innovación educativa pueda acceder de manera más simple que en otras organizaciones. Así que es algo bastante interesante y muy motivante. No, lo que me gusta es cómo están cambiando el concepto de la palabra innovación. Porque usualmente es como vos decías, etimológicamente vos le preguntás a alguien qué significa innovación y te va a dar Sí. Pero ustedes lo llevan más allá. O sea, le cambian el concepto completamente. Ahora, ¿cómo hacen que ese concepto se meta en la cultura de la universidad? Sí. ¿Cómo va a impactar la innovación en la UPSA hasta el 2034? Yo creo que para cambiar la cultura debe también permear a través de las mentes y los corazones. O sea, la cultura al final del día son repeticiones de hábitos, ¿no es cierto? Exacto. Bien, entonces... Lo socialmente aprendido. La cultura es repeticiones de hábitos, bien. Pero eso no puede ser permanente si no gana los hearts and minds de las personas. Correcto. Bien, y para que eso ocurra,
debe esto ser internalizado como propio. Y aquí voy con la apropiabilidad. Así es. Debe ser de todos, porque todo se construyó entre todos. Si hubiésemos traído un empaquetado del TEC de Monterrey, su modelo TEC 2021, modelo 21 del TEC, y lo hubiésemos impuesto, hubiese ocurrido algo que al inicio, para darnos gusto a la dirección, hubiese ocurrido. Pero no hubiese permeado, porque se hubiesen ido. Porque esto yo no estoy convencido de que esto es lo que le hace bien a la universidad. Porque no lo construí yo, me lo impusieron. Entonces, como me lo impusieron, no es mío. Les voy a dar gusto para que me paguen, mío. Pero chao. En cambio ahora, con una metodología bien estructurada del diseño participativo, de esto que está una palabra muy utilizada, pero que la estamos poniendo por obra, que es inteligencia colectiva, se genera un espacio de construcción de unos ejes temáticos, de unas proyecciones que la universidad en todos sus 40 años ya está lista para poder llegar a un siguiente nivel. Porque ya muchas acciones de innovación educativa se hacen en la universidad. Claro. Y una de las cosas que también hemos logrado con la coordinación es que, oye, eso lo hago. Sistematicémoslo ahora. Buenas prácticas en apoyo estudiantil, por ejemplo. Buenas prácticas en programas de apoyo académico psicológico que damos a los estudiantes. El estudiante que tiene un problema grave de procrastinación tiene un espacio donde la universidad lo puede ayudar. Eso es innovación educativa. Correcto. El de estudiante donde siente que tiene problemas serios de acoso o de abuso, tiene un espacio donde tiene un lugar para poder ser escuchado y poder tomar acciones. Eso es a lograr que el estudiante se sienta a gusto. Esa es la integración del estudiante y del bienestar del estudiante. Entonces, me quedo con la palabra de apropiabilidad. O sea, es necesario apropiar a los demás de tu producto, que se sientan propios, porque ¿sabes qué va a pasar? Que somos circunstanciales en las instituciones. Totalmente. Eso me queda clarísimo. Las personas pasamos. Las personas pasamos, Néstor va a estar conmigo, yo capaz también me vaya antes que eso. No importa, porque no sabemos qué va a pasar. Y peor en este contexto buca tan vulnerable, etcétera. Pero si logramos que la institución se haya apropiado de un producto, cuando nosotros nos vayamos o no estemos, veamos que lo que se propuso se ha quedado para siempre. Qué fantástico. Y en ese concepto de apropiabilidad, creo que ustedes se apropiaron de Néstor. O Néstor se apropió de la UPSA. Porque lo que más me gusta es que cuando hablamos de este tema, no es que vino Néstor del TEC, no, Néstor habla de los decanos, Néstor habla de la UPSA como si... O sea, sos parte, te sentís parte. Mira, es tuyo. Yo creo que tú lo vives en el CBA. Se generan comunidades. Correcto. Y eso también es un aprendizaje que yo le debo al Tecnológico de Monterrey. En algún punto es una institución con tanto prestigio que una vez que uno entra ahí perteneces a una comunidad. Y hay una comunidad con valores, hay una comunidad con estándares de calidad, hay una comunidad empresarial, hay una comunidad social. Y te das cuenta que pertenecer a esa comunidad es un orgullo pertenecer a esa comunidad. Obvio. Y aquí, en Bolivia y en Santa Cruz, es un orgullo pertenecer a la UPSA. Y eso yo lo siento en las aulas, en los pasillos, en la sala de docentes. Entonces, más que una responsabilidad, es un gusto. Y desde el primer día estoy incorporado, y se lo debo, por supuesto, a nuestra rectora, a Sergio, pero sobre todo a la visión de los docentes, que cabe aclarar que hacen innovación desde siempre. No es que la innovación se inventa con un manual o se inventa con algo que dice el MIT o UCLA o Harvard o la Universidad de Buenos Aires o la de Madrid. No. Los docentes siempre hemos sido creativos en el aula. Ahora es esto cómo lo institucionalizamos, cómo llevamos la metodología, pero no hay un mejor lugar para trabajar como docente que para mí que en la UPSA. Con nuestro campus, con nuestras instalaciones, pero con las personas que están ahí. Y voy a hacer un guiño al CBA también. Yo estuve 3 años seguidos en todo el proceso de formación aquí en inglés. Y aquí vi lo que decías vos, lo decía Néstor, nuestros profesores, también lo vi en los profesores del CBA. Sí, o sea, su capacidad de adaptación para que niños de 12
13, 14 años que me tocó en esa época, podamos aprender un idioma distinto al que teníamos. Donde teníamos un inglés incipiente en los colegios donde íbamos. Y aquí subíamos una escala de 3 escalones para poder llegar a un nivel que era bueno, muy bueno. Era potente. O sea, yo me acuerdo de dinámicas de clase de profesores aquí en el CBA que me hacían entender la gramática de la manera que nunca lo hubiese hecho. Pero a través de métodos que pensaban, ¿sabes qué? Pensaban con el cerebro del que aprende y no con el cerebro de ellos. O sea, decían, ¿cómo puedo llegar a un niño de 12, 13 años que está con las hormonas a 1000, que viene a las 2:30 de la tarde, con un calor que te quema, y cómo puedo yo lograr que aprenda gramática básica de inglés? O sea, complejo, ¿no es? Totalmente. Pero lograban que pequeños pasos, con métodos distintos, en hacernos entender. El de la pelotita, bueno, ahora le toca eso, lo otro. O sea, cosas que eran básicas, y ahora me doy cuenta, oye, estaban innovando. En 1998, 99 y Una 2000 innovación pedagógica. estaban innovando a full. Y que puedes tener las grandes instalaciones, puedes tener la mayor inversión en mobiliario, en tecnología, pero al final seguimos siendo seres humanos que nos conectamos. Entonces, puede venir la inteligencia artificial, pueden venir los altos software, pero al final estamos aquí charlando, generando ideas. Y eso es un alto valor que las instituciones se deben de dar y se deben de tener esa capacidad de reflexionarlas. El valor de las instituciones está en la colaboración, en las personas. Todo lo demás es lo de menos. Correcto. Es que para mí las inteligencias son instrumentos, ¿no? Porque al final somos nosotras las personas las que instrumentamos. Así y es. cómo manejamos esos instrumentos que son las inteligencias en favor de nuestra práctica diaria, que es enseñar, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces el docente tiene que entender que no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Más bien tiene que ver el lado positivo de que va a utilizar esas herramientas para su mejora de la enseñanza-aprendizaje. Y funciona así. Sí. Una autocrítica que hacemos nosotros es que, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Baby Talk, que son niños de 3 a 6 años. Ah, mira. Y hemos evaluado durante 6 meses este programa, y los testimoniales de los papás es impresionante, porque mientras a más temprana edad se sumergen en un idioma, es impresionante. El niño ya con una canción, y la pronunciación que ese niño, cuando pase de 6 años al programa de adolescentes que mencionaba Sergio, la pronunciación va a ser perfecta. Impresionante. Entonces, creo que así va, ¿no? Y ustedes, con este proyecto, que como tú dices, no es a corto plazo. Este tipo de proyectos van a aspirar a un mediano o largo plazo, pero realmente el impacto que van a tener en la universidad va a ser maravilloso. Pero ya lo estamos viviendo. Ya lo o sea, ya lo viven. ¿Ves la diferencia? ¿Tu comunidad estudiantil? La comunidad estudiantil se siente parte también de esto, porque los hemos invitado a ellos a ser parte de los diálogos, de los foros. ¿Y vos creés que, y decía bien Néstor, bueno, ¿y qué incentivo le están dando a los estudiantes para que vayan? ¿Le están dando nota? Nada. ¿Y qué incentivo le están dando al profesor? Nada. O sea, nada. Aquí es puras ganas de permear una cultura de innovación en la universidad. Es sentirte parte de eso también, ¿no? Uy, ¿sabés? A nuestro propio equipo, que es un equipo de 12. Y sabés que a los estudiantes se siente parte, porque me están escuchando cuando no me... O sea, tengo un espacio ahora para poder generar mis propuestas, no para quejas, no porque no funcione el Wi-Fi, no porque no, es un espacio donde yo puedo proponer una mejora pedagógica en mi universidad. Muchas voces. Y no están esperando la estrellita, no están esperando gracias Juan Pérez por haber hecho esto posible. Nadie. Aquí no hemos entregado evidencia. Cuando Néstor hace las presentaciones de la coordinación, hecho por Néstor Ortega, gracias Sergio. No pone, o sea, no existe eso, es la coordinación de innovación educativa. Y incidencia, ¿no? Debe haber una infidencia, voy a preguntar. ¿Te ha sorprendido alguna iniciativa dentro de todo este proceso hasta ahora? Tenemos muy buenas que haya iniciativas. surgido, que digas, wow, nos voló la cabeza. Tenemos sobre todo la idea de la cultura como un aspecto primordial. Llevamos varios foros por la innovación, diálogos por la innovación, vamos a hacer un plenario, hemos hecho encuestas
Y pensábamos que los docentes y los alumnos nos iban a pedir tecnología y necesitamos nuevo software, que por Drones. supuesto está y lo tenemos. No, al final es la cultura y la integración multidisciplinaria como uno de los principales ejes. Es decir, tener más canales en donde las ideas se puedan trabajar. Y eso también es interesante, hablar de la innovación educativa en ese aspecto. Ideas hay todos los días. El punto es cómo esa idea yo la voy llevando a cabo, le genero presupuestos, le genero tiempos, le genero impacto, mediciones, y cómo se convierte en innovación una vez que transforma la vida académica de esa comunidad. Antes sigue siendo una idea creativa. Ahorita podremos pararnos, aplaudir, decir palabras en inglés y sería algo creativo. Exacto. ¿Qué podemos aprender? Pero eso, ¿cómo lo sistematizo para poderlo medir y que se vuelva un programa que sea replicable en cualquier contexto y en cualquier ambiente? Es decir, es una mezcla entre el método científico, el método filosófico y aprendizaje continuo, a través también de modelos educativos de diferentes universidades y formas de enseñanza-aprendizaje también. Entonces, creo que lo que más nos ha sorprendido es que la mayoría de nuestros docentes aplican modelos de innovación educativa, a veces sabiendo el nombre, a veces no sabiendo el nombre, pero la intención de nuestros docentes es hacer clases diferentes y un aprendizaje relacionado con el alumno. Así que eso ha funcionado. Sí, vos preguntabas proyectos que hay así que nos voló la cabeza. En realidad lo que hemos encontrado es que los hemos ayudado a sistematizar los que ya eran proyectos, y ahí nos hemos volado la cabeza, porque yo conocía de un proyecto en particular. Sabía que lo hacen, pero claro, ¿qué es eso? Aprendizaje en base a proyectos. Y eso, aprendizaje en base a solución de problemas. Ah, buenísimo. Entonces, pongámoslo por obra. Gamificación, insignias, la mochila viajera, etcétera. Trabajo entre pares, multidisciplinariedad, proyectos de grado, por ejemplo, que ahora se hacen entre diseño y gestión de la moda, una carrera que es súper creativa, y ingeniería electrónica. Wow, Han hecho un vestido inteligente. Es súper cool. O sea, realmente es, y voy a decir, buenísimo, porque ahora sí estamos trabajando la multidisciplinariedad. Pero ya la estamos trabajando. Ahora, ¿qué necesita hacer la coordinación? Sistematizarlo, institucionalizar un espacio donde puedan dialogar un ingeniero electrónico con una diseñador gráfico, diseñador y gestión de la moda, en generar un proyecto en conjunto. Y los profesores lo están pidiendo. Necesitamos espacios para eso, y nosotros estamos creando los espacios para que eso ocurra. ¿Vos creés que un café es el mejor lugar para donde las ideas fluyan? Un espacio para tomarse un café. ¿Y qué hacemos en todas nuestras sesiones? Café gratis. Una dispensadora de café, galletas, listo para aquello. Y ahí, en ese diálogo del coffee break, se generan las ideas creativas. Sí, dicen que los mejores negocios también se generan en ese tipo de espacios, ¿no? Sí, así es. A veces. A veces. Hasta en un elevador. Sí, el famoso elevator pitch. Exactamente, ¿no? el elevator pitch. Tenés. En 15 segundos hay que Exacto. dar la idea. Y un valor que también la UPSA lo trabaja muy bien, que está muy bien sistematizado, pero que va a impulsar muchas ideas y proyectos, es que uno de los grandes puntos de la innovación es la famosa triple hélice. Entre empresas, academia y gobiernos. Y UPSA tiene esta relación con los otros dos ejes y sobre todo una relación muy fuerte con la vinculación empresarial. Entonces, muchos de los proyectos en la academia tienen como fortaleza a CAINCO, que es una organización impresionante, en donde los alumnos y los docentes pueden poner en obra esa idea que salió en un aula tomándose un café y que te dicen, ok, ahora llévalo a un plano nacional o internacional. Ahí empezamos a hablar de innovación. Y eso, por supuesto, requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero siempre requiere aprendizaje. Y algo que tiene la innovación es que no se habla de las palabras acierto o error, se habla de aprendizaje. Sin sonar a manual vacío, se habla de equivócate más rápido para que aprendas más rápido. Es como llegar a la vacuna de COVID. No, claro. Las mentes más impresionantes del mundo tuvieron que pasar más de 9 meses, 3 fases, y se sigue todavía puliendo esa vacuna. Porque hay que ir por fases, hay que ir por planeaciones en un objetivo mayor. Entonces, cambiar los esquemas, que tampoco es sencillo en la educación, que el error es una falta, es también un tema que nos debemos. Es decir, el error es un aprendizaje. Por supuesto, si es continuo e intencional, no es correcto. Pero el error en la búsqueda es lo que nos tiene también aquí como especie y lo que ha desarrollado la tecnología. Entonces, creo que estos debates
también nos ayudan mucho porque se dan con gente de humanidades, de Correcto, derecho, de esa ingeniería, multidisciplinaridad. de arquitectura, de Fantástica. diseño. Mira, el otro día Y eso se pone interesantísimo. tuvimos un pequeño foro donde 3 profesores mostraron sus buenas prácticas Pequeño foro, me pasé un mes planeándolo para que le digas pequeño foro. Bueno, un Sergio. tremendo foro. Exacto, por favor. Donde No tuvimos. minimicen su trabajo. Pequeño foro, un mes planeando. Sí, Bueno, sí, no, un tremendo pequeño foro, gracias Néstor, donde 3 profesores de diferentes áreas del conocimiento presentaron sus buenas prácticas de aplicación de herramientas de inteligencia artificial en aula y con resultados concretos. ¿Qué hicieron? Mostraron una profesora de historia del arte Ya. cómo aplica herramientas de inteligencia artificial para enseñarles a sus estudiantes la diferenciación de las diferentes épocas en que fueron pintados los cuadros. Tremendo. Sí. O sea, Herramienta. Claro, Otra vez. pero ella no se sintió reemplazada Exacto. y debe tener 68 años la profesora. O sea, y nuestro siguiente docente, un ingeniero. La Adaptabilidad. siguiente, ¿me entendés? O sea, no es un tema de Resaltando edad. las palabras, No es ¿no? tema de edad. Sí, Luego un no es un ingeniero tema de edad. que dice, me cuesta lograr que los estudiantes adquieran el uso de la estadística para aplicarlo a métodos concretos. Utiliza una herramienta de la inteligencia artificial para que los estudiantes, a través de prompts, comandos que le dan a la inteligencia artificial, le diga, ahora por favor una tendencia, ahora decime gráficos de histograma, ahora ayúdame con esto porque quiero saber dónde fue el pico más importante de las ventas. Y le va dando la información. Y otro profesor que utiliza la inteligencia artificial para investigación de mercado. Entonces, claro, vos decís, esto, los estudiantes hoy día, su nivel de conocimiento ¡puf!, es exponencial. Correcto. Porque luego van a poder aplicar esa herramienta a su diario vivir. Es cierto que los estudiantes están utilizando inteligencia artificial, pero es un uso súper superficial. Súper superficial. Lo que hace el profesor es elevar ese uso a un nivel del conocimiento que sea verdaderamente consentido, ¿no? Útil. Qué genial. Así es. Sí, ese foro estuvo, Claro, ese gran muy- foro. Ese Ese gran gran foro, foro por potente favor. de muchos meses Fue muy de anticipación interesante. de Y trabajo. aparte que son experiencias que también hacen replantear a los docentes y replantear sus estrategias de enseñanza, sus contenidos curriculares, que también por ahí tal vez ahora Sergio te habla de que la universidad está replanteando la mayoría de los contenidos curriculares en las carreras, pero también hay un trabajo colaborativo entre pares. Eso es genial. Y eso es muy interesante, que una profesora que enseña historia del arte se pueda conversar con un ingeniero técnicamente más duro en ese conocimiento y puedan intercambiar experiencias también de pedagogía y no solamente de conocimiento técnico. Eso hace que se vuelva una comunidad más heterogénea, pero también más diversa en aprendizaje. Así que son experiencias muy, muy valiosas y que yo sigo marcando. Pocas universidades se pueden dar esa visión a futuro Es sin un lujo. querer un resultado muy a corto Correcto. plazo. Y la UPSA en sus 40 años, que los acaba de cumplir en marzo pasado, tiene esa visión de futuro y por algo cumplió esos 40 años también. Qué genial. No quiero despedir el podcast sin preguntar, hemos hablado de todas las bondades y lo genial, pero ¿ha habido algún Sí. desafío en este tiempo, en la elaboración o en llevar a cabo este gran proyecto o hasta ahora el tiempo que llevan adelante con él? Porque es genial hablar de lo positivo, pero justamente lo que tú mencionabas, a veces aprender de esos fracasos te ayuda más. Entonces, ¿han vivido algún desafío? ¿Están trabajando en algún desafío? Los desafíos son constantes, Claro. son permanentes. El gran desafío, por ejemplo, es cumplir con el tiempo que tenemos previsto para el espacio de innovación. O sea, un gran desafío, por ejemplo, es Claro. esa agenda está cerrada los lunes y los martes de 10:30 a 12. Eso es hiper complejo. Es pequeño, pero es Me imagino. hiper complejo. Y de un equipo de Y de de un 12, equipo de 13 y personas. coordinarlos a los 12 porque ¿qué hacen? Para lograr estar de Genial. 10:30 a 12, lunes y martes, estos flacos laburan hartísimo para que solamente espacio en su estén agenda. su agenda focalizado en esto. Es súper complejo. Me Porque, pero ellos saben que si logramos ese espacio blindarlo, voy a llamarlo blindar ese espacio, todo lo demás va a fluir. Porque en Correcto. ese momento es donde se genera la creatividad.
Lo mismo te pasa seguro con cualquier nuevo desafío que te plantees en tu vida. Qué sé yo, ahora voy a aprender un nuevo idioma. Ahora es brindarte ese espacio y decir, ahora sí, de 8 a 9 y media de la noche voy a dedicarle de lunes, miércoles y viernes a hacer esto. Persistencia. Y eso es la persistencia. Qué bien. Exacto. Y eso es una de las fortalezas que tiene la universidad, creo yo. Fíjate que uno de los grandes gurús, Ken Robinson, uno de los grandes gurús de la educación inglés, influyó mucho en la pedagogía actual, en un gran libro que se llama El Elemento. Dice que hay 4 ingredientes para desarrollar la creatividad rumbo a la innovación. No se puede concebir innovación sin creatividad. Se dice que la innovación es hija de la creatividad. Así que menciona que primero estar en tu elemento, cosa que nosotros check. ¿Por qué? Porque los docentes están en su elemento, los administrativos están en su elemento, los alumnos están en su elemento. Es una universidad que todos quieren estar ahí y eso es estar en tu elemento. Número 2, dice que tienes que hacer lo que te apasiona. Tu segundo punto es la pasión. Y nuestros docentes son apasionados de estar. Tenemos, y lo puedo decir, tenemos largas listas por docentes que postulan semestre con semestre, año con año, para formar parte de nuestro claustro. Así que tenemos a los mejores docentes en las mejores áreas y eso es porque son apasionados de lo que enseñan. Después Ken Robinson dice que hay que tener disciplina para hacer las cosas. No basta con estar en tu elemento y no basta con tener la pasión. Hay que tener una disciplina. Hay que tener planes estructurales, programas, revisiones. Hay que estar abierto a la crítica, a las evaluaciones. Y después dice el cuarto y último elemento, el riesgo, el desafío. Hacerlo, llevarlo a cabo. Y ese va a ser el punto que nos va a volver a hacer que gire el eje. Entonces, uno de los grandes desafíos es asumir el riesgo como posibilidad. Y como posibilidad de acción y como posibilidad de qué podemos hacer mejor y cómo aprendemos de esto. Así que cada desafío se nos presenta también bajo la visión de lo vamos a superar. No vamos con el temor del desafío como un obstáculo, sino el desafío como un impulso. Entonces, eso nos lo ha transmitido también el equipo, nuestros alumnos, nuestros docentes, y es lo que nos da confianza y sobre todo también la visión del directorio, la visión de los decanos, del consejo académico, de nuestra rectora, que sin ellos y también su capacidad de poder ver este proyecto en la universidad, no tendríamos mucho margen de acción. Genial. 5 años en Santa Cruz, entonces. Comprometido 5 años. Sí, yendo y viniendo porque hay que comer tacos, saludar a la familia. Pero no, sí. De verdad, le quiero agradecer muchísimo, gracias. Sergio, Néstor, gracias, por su tiempo, el espacio. Para mí creo que ha sido uno de los episodios donde he podido rescatar muchísimo y encuentro tantas similitudes de verdad en nuestra misión, nuestra visión, en cómo planificamos, cómo pensamos que somos instituciones, socios estratégicos de muchos años, que nos vamos acompañando, ¿no? O sea, tienen a un decano que es nuestro presidente de la Junta Directiva, al cual apreciamos mucho y vamos en ese camino bajo esa guía. Entonces, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, pero antes de despedirnos, siempre a mis invitados les pido una reflexión. En este caso, que vaya enfocada a esos futuros profesionales, futuros jóvenes, que están más que todo, como nuestra comunidad estudiantil, están aprendiendo una herramienta nueva, una llavecita nueva que es el idioma, pero que también muchos son estudiantes de la UPS. Entonces, enfoca tu mensaje hacia ese profesional. Bien. O futuro profesional. Yo creo que lo más importante es que destinen tiempo sin pantallas, sin ninguna distracción, al silencio. 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 No le tengan miedo a quedarse en silencio. Por unos 15, 20 minutos al día en silencio. Eso es lo mejor porque en ese momento aparecerán... no hay que perderle el miedo al silencio. Hay un momento que van a tener miedo de quedar en silencio porque vendrán la necesidad de, oye, estoy haciendo mal esto, estoy haciendo mal lo otro. Vendrá el momento de, he cometido este error, está bien. Ese es el mejor momento. Pero no te quedes en la sala de que te estás recriminando. Pasa a la sala al estar, es decir, pasa al living. En el living está el mejor momento, que es el momento de, ¿y ahora a dónde quiero ir? ¿A dónde voy a ir? Y eso solamente te puede dar el silencio. O sea,
focalicémonos de que estamos muy llenos de pantallas, muy llenos de distracciones. Es momento de llevar al silencio, porque a eso nos va a volver a redefinir como personas. Así que piensen eso y ahí van a tener quizás muchas respuestas a sus incógnitas de hoy día, ¿no? Gracias, Sergio. Bien, qué increíble. Néstor. No te Wow, un pases proceso con el de silencio. introspección. Pero es muy interesante, es muy Sí. interesante esto que acabas de decir, Sergio, y creo que lo cierras de una manera muy linda, muy poética. Y me hace recordar que decía Jaime Sabines, un gran poeta mexicano, googleenlo, gran poeta mexicano de Chiapas, México, decía que para un poeta la máxima inspiración es el silencio. Entonces, Mirá imagínate. vos. Y quiero cerrar también con... Yo jamás le podré dar un consejo a nadie, imagínate, con esta facha. Ay, ¿cómo no? Sería incapaz. Y voy a dar algo que dice Jaime Sabines en uno de sus poemas, hablando del silencio, de la poesía y de Jaime Sabines, que lo recordé, que cada quien encuentre la verdad con su propia búsqueda. Así que creo que también es algo que pretendemos. Qué poderoso. Muchas gracias. Muy poderoso. No, Ceci, a ambos. y muchas Les gracias agradezco por cerrar muchísimo. así. No, gracias a ustedes por sus mensajes. Creo que van a calar muy hondo en nuestra comunidad estudiantil y en esa persona que se dio el tiempito de ver este episodio Buenísimo. cargadísimo de innovación. Eso es lo que más me gusta. Les agradezco de verdad nuevamente Gracias. por su tiempo, su espacio y bueno, espero que este episodio les haya gustado y nos reencontramos en el siguiente episodio del Big Apple Podcast del CBA Santa Cruz. Hasta la próxima. Chao.